El Instituto de Justicia Constitucional, adscrito a la Corte de Constitucionalidad, presenta 200 años de constitucionalismo guatemalteco. A principios del siglo XIX iniciaron los movimientos independentistas en Hispanoamérica, y estos se inician con la confrontación de dos grupos, los conservadores y los liberales, estos últimos portadores de las ideas de la Ilustración. En este sentido, podemos ver que es la raíz del Estado nacionalista en Latinoamérica. En el caso de Guatemala, era una división política española conocida como el Reino de Guatemala, que originalmente estaba integrado desde Chiapas a Costa Rica. Pero en 1820 empiezan a darse cambios sustanciales. Es necesario comprender que en 1820 entra en vigor nuevamente la Constitución de Cádiz, la que va a permitir que haya igualdad, libertad de prensa, libertad de expresión. Y a partir de esto, pues encontraremos las posturas ideológicas entre Del Valle y Molina. En el caso de la postura ideológica de José Cecilio Del Valle, vemos una independencia más moderada, tomando en cuenta la opinión de todos los componentes del reino, pero a la vez habla de una integración política, económica, pero sobre todo el reconocimiento de la cultura. Esto lo encontraremos a través de El Amigo de la Patria. Y la postura del doctor Pedro Molina es muchísimo más eficaz, una propuesta de independencia inmediata. Llegamos a los movimientos de 1821, donde va a privar un sentido conservador en la declaratoria de independencia. Pero algo sumamente importante es de que en este documento se habla de integrar un congreso a más tardar el 1 de marzo del año siguiente, es decir, de 1822. Este congreso tendría que estar reunido en la ciudad de Guatemala con representantes de todas las diputaciones provinciales hasta el momento. Este congreso tendría la obligación de preparar una constitución para determinar la forma de gobierno que debería de tomarse en lo sucesivo. Es entonces aquí algo muy importante. La misma acta dice que debe de informarse a todos y que debe de imprimirse el acta. Asimismo, preparar un manifiesto. El manifiesto, que lo firma Gavino Gainza, deja ver la importancia de la unidad, pero sobre todo la necesidad de saber elegir a los que van a representar a los pueblos en el Congreso que vaya a determinar esa constitución que será el instrumento que rija en el futuro. Sin embargo, el día 5 de enero
de 1822, Gabino Gaínza había afianzado la anexión al Imperio Mexicano bajo la regencia de Agustín de Iturbide. Esta anexión se inicia entonces el 5 de enero de 1822, habiendo reacciones especialmente en El Salvador, quien era contrario a estas disposiciones. Agustín de Iturbide será coronado como Agustín I, emperador del Imperio Mexicano. En Guatemala, su representante fue Vicente Filísola. El Imperio Mexicano se derrumba el 19 de marzo de 1823. Ante esto, Filísola, que se encontraba en El Salvador, regresa de inmediato a Guatemala, cuando él ya ha sido entonces enterado de estos sucesos y sobre todo los asuntos delicados en cuestión de Estado. Filísola, haciendo uso del acta del 15 de septiembre de 1821, se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta fue integrada por miembros de los liberales y los conservadores. Inician sus sesiones en el aula magna y capilla de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos el día 24 de junio de ese año 1823. Ahí se indica que son los representantes de las Provincias Unidas del Centro de América, haciendo uso entonces del acta del 15 de septiembre de 1821 y de la convocatoria reciente, se reúnen y dan como resultado el primer decreto el día 1 de julio de 1823, desconociendo la anexión a México, ratificando la independencia de la corona española, y se establecen las Provincias Unidas del Centro de América. Las sesiones van a ser muy confrontativas. Salen a colación los intereses conservadores y liberales. Pero vamos a notar en este momento, en estas discusiones, cómo afloran las ideas de los Estados Unidos de América, que se habían independizado a partir de 1776 y que en 1787 habían proclamado una base constitutiva, la Constitución de los Estados Unidos de América. También los ideales de la Revolución Francesa. Después de 17 meses de trabajo, el día 22 de noviembre de 1824 se proclama la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Esta Constitución claramente indica que el nombre de la República es República Federal de Centroamérica y que está integrada por lo que antiguamente era el Reino de Guatemala, a excepción de Chiapas, que se encuentra asociada con México. Asimismo, da la oportunidad de que Chiapas sería aceptado cuando lo deseara. Se reconocen los derechos y las garantías. Aquí estamos viendo entonces claramente la influencia
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. Y vamos a notar que en los símbolos patrios que se van a proclamar en esta República Federal aparece la influencia simbólica de Francia, es decir, el escudo de las Provincias Unidas de Centroamérica, luego República Federal de Centroamérica, aparece un triángulo equilátero que representa la igualdad, un gorro que representa la libertad, es decir, el gorro frigio, y un arco iris, la fraternidad. Asimismo, en esta Constitución Federal de Centroamérica se desconoce el régimen de esclavitud. Por su parte, después de varias sesiones de trabajo, el 11 de octubre de 1825 se proclama la Constitución del Estado de Guatemala, dando como nombre Estado de Guatemala, parte fundamental y vital de la República Federal del Centro, y establece su territorio dividido en 7 departamentos. A esto tenemos que hacer la acotación de que nos indica Soconusco y nos indica Sonsonate, ya que posteriormente habrá una nueva organización de los departamentos de la República, asimismo los distintos tratados fronterizos. Nos indica que estos 7 departamentos están divididos en distritos y los distritos en municipalidades. La Constitución también, siguiendo el lineamiento federal, reconoce las garantías y los derechos individuales. Lamentablemente vamos a encontrar una serie de sucesos y enfrentamientos en la República Federal de Centroamérica. La lucha entre los intereses liberales y conservadores hacen y crean un sentido hostil para el sostenimiento del federalismo centroamericano. De la misma manera, el antiguo sentimiento autónomo que había surgido a través de las intendencias del siglo XVIII y el fortalecimiento de clases sociales poderosas en las distintas y el crecimiento económico, pues va haciendo que los estados busquen su propio destino. De esta manera, en esta situación entre intereses locales de grupos de familias y sobre todo las ideologías imperantes en el momento, empezamos a vivir una convulsión centroamericana, manifestándose en particular los sucesos del año 1829, donde el gobierno del presidente de la República Federal de Centroamérica, el salvadoreño Manuel José Arce, del Partido Liberal. Asimismo, los gobernantes del estado de Guatemala y la participación entre liberales y conservadores dentro de esta época de Arce provocan
un sentimiento contrario en otros estados, y es así como El Salvador y Honduras, bajo la figura de Francisco Morazán, toman la ciudad de Guatemala, deponiendo las autoridades. Luego vamos a llegar a un periodo de reformas impulsadas por Morazán, las cuales no llegaron a fortalecerse. Mientras tanto, el estado de Guatemala es gobernado por el doctor Mariano Gálvez, del Partido Liberal, pero también entra en conflicto con el partido, queda a la deriva y tras su proyecto reformista entra en contradicción con distintos grupos en el estado de Guatemala. El doctor Gálvez trata de impulsar cambios en lo político, en lo jurídico, en lo social, de fortalecer la infraestructura, educación y salud. Sin embargo, su proyecto es muy avanzado para la idiosincrasia del momento. Y tras la llegada de la epidemia del cólera morbus y sus disposiciones, y sobre todo la imposición del Código de Livingston y su sentido anticlerical, provoca que un movimiento en Mataquescuintla se organice y avance hacia la ciudad de Guatemala, liderado por Rafael Carrera. Los sucesos de 1838 ponen fin a un periodo de reformas. Luego llegamos a los problemas de la República. Nicaragua se separa de la Federación Centroamericana. Luego lo hace Honduras, Costa Rica, luego El Salvador, quedando Guatemala dentro de una federación inexistente. Es importante que veamos entonces que el rompimiento de la República Federal y el no haberse convocado a elecciones ya es un hecho. Guatemala, a partir de 1840, queda bajo el dominio conservador como Estado de Guatemala, pero de una federación que ya no existe, siguiendo la Constitución del Estado de Guatemala. Y es así que de esta manera, el 21 de marzo de 1847, mediante el decreto número 15, Rafael Carrera establece la República de Guatemala bajo un gobierno unitario y representativo. Es el inicio de la época republicana, con un crecimiento económico bastante importante basado en la economía y el resultado de una serie de elementos económicos y políticos que habían madurado y habían logrado el establecimiento de la República. Pero la consolidación de la figura de Carrera y del conservadurismo en Guatemala pues provoca un nuevo enfrentamiento centroamericano. Y de esta manera, el 2 de febrero de 1851 se lleva a cabo la batalla de la Arada en Chiquimula, entre las fuerzas de El Salvador y Honduras contra Guatemala. Sale victoriosa la República de Guatemala tras la estrategia de Carrera. Y esto
va a permitir un siguiente paso. El Estado de Guatemala necesita fortalecerse mediante una base constitucional, y fue así como en octubre de 1851 se decreta el Acta Constitutiva de la República de Guatemala, la que estuvo vigente 20 años. Y también esto determina los nuevos símbolos patrios de la República, decretándose bandera y escudo. Fue así como en 1851 se decreta primer escudo y primera bandera, haciéndose un cambio en 1858. Símbolos patrios que permanecieron hasta la Revolución de 1871, la que será un nuevo movimiento ideológico, económico y político en Guatemala, que se va a resumir en la Constitución de 1879, que privará luego de varias reformas hasta 1944. Vemos entonces de que la base de un Estado nacionalista en Centroamérica nace con la Declaración de Independencia del 1 de julio de 1823, con la proclamación de la República Federal de Centroamérica el 22 de noviembre de 1824, y la base para Guatemala la encontraremos en la Constitución del Estado de Guatemala de octubre de 1825, que es entonces la base fundamental del Estado nacionalista en Guatemala hasta su consolidación política como la República de Guatemala. Esto fue 200 años de constitucionalismo guatemalteco.